Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a las jornadas plaguicidas, verdades sobre derivas y daños a la salud. Lo organizamos desde el Nodo Tandil de BIOS. Quiero expresar nuestro especial reconocimiento a la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Tandil por su auspicio y la participación de 2 integrantes del Comité Nacional de Salud Infantil y Ambiente en la jornada que tendremos el próximo miércoles 3 de marzo. A la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes, IPEN por sus siglas en inglés, de la que BIOS Argentina forma parte, por su apoyo técnico para la realización de estas jornadas. La red busca llevar la voz de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil a los ámbitos de discusión de políticas internacionales en materia de químicos contaminantes. Está integrada por más de 550 organizaciones de más de 118 países. Por supuesto, a los panelistas que nos aportan su tiempo y sus conocimientos y a quienes se conectaron para escuchar, ver, participar y debatir. En agosto de 2019, la doctora Graciela Canciani expuso ante el Honorable Consejo Deliberante a través de la Banca 21, la Banca del Pueblo, la presentación del anteproyecto de ordenanza para la regulación del uso de agroquímicos plaguicidas que fuera elaborado colectivamente en talleres propuestos y coordinados desde BIOS Tandil, realizados en unidades académicas de la UNICEN a lo largo de 2 años. El anteproyecto propone distancias libres de aplicación terrestre de 2.000 metros y la prohibición de las aplicaciones aéreas en todo el partido de Tandil. Entre muchos otros aspectos, propone también la promoción de las producciones agroecológicas en los predios que queden libres de aplicación, así como también en todo el territorio del partido. Este anteproyecto comenzó a ser tratado por la Comisión de Producción, Trabajo y Ambiente del Consejo Deliberante recién en junio del 2020. De acuerdo a los dichos de la presidente de la comisión, las actividades consistieron principalmente en consultas a diferentes actores involucrados buscando consenso para su redacción y la aprobación por unanimidad. Los conflictos de interés involucrados en esta metodología, en esta estrategia, los dejamos en todo caso para el momento del debate. La última de estas actividades se desarrolló el 5 de enero de este año, hace poco más de un mes y medio. Se trató de la denominada 40ª Jornada de Buenas Prácticas Agrícolas en el Uso de Fitosanitarios, organizada en conjunto por el Gobierno Municipal de Tandil y CASAFE, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, integrada por las corporaciones empresarias que producen, comercializan agroquímicos plaguicidas como Atanor, BASF, Corteva, Syngenta y Bayer, que recordamos es la corporación que compró a su vez a la corporación Monsanto. Aquella jornada del 5 de enero dejó en evidencia la relación solidaria entre el gobierno municipal y las corporaciones empresarias y tuvo 2 objetivos. Buscar instalar que los agroquímicos plaguicidas derivan muy poco y que prácticamente no hacen daño a la salud. Ambos objetivos, engañosos, indicadores de fuertes conflictos de interés. Los que nos terminó de decidir a hacer estas jornadas fueron las manifestaciones públicas desde el Honorable Consejo Deliberante referidas a que las conclusiones del evento organizado por el Gobierno Municipal y CASAFE serían tenidas en cuenta en la redacción final del proyecto de ordenanza que sería elevado al recinto para su aprobación. Y eso a nosotros nos preocupa mucho, por supuesto. En esta, nuestra primera jornada sobre derivas, mostraremos que las escasas distancias de deriva señaladas el 5 de enero son mentirosas. Para ello compartiremos 4 exposiciones sobre cómo afecta la deriva de los plaguicidas a la población, a los vecinos,
los engaños vinculados al argumento de que los plaguicidas derivan poco. En tercer lugar, agroquímicos plaguicidas en suelo y agua en las escuelas rurales de Tandil. Y finalmente, la presencia de plaguicidas en diversos lugares que no tienen nada que ver con las plagas a los que están destinados. Les pedimos a los expositores que respeten los tiempos acordados, ya que estamos muy demandados y queremos tener una media hora al final para preguntas y debate. Las preguntas que vayan surgiendo en el chat las dejamos para el final de las exposiciones. Vayamos a la primera presentación sobre cómo afectan las aplicaciones de los agroquímicos biocidas a la población, a los vecinos. Contamos con los testimonios de los 2 integrantes de la Junta Vecinal por un ambiente saludable de Tandil. Por un lado, Silvia Gómez, vecina del barrio La Porteña, que es mamá de hijos que concurren a una escuela rural fumigada, es facilitadora en producción agroecológica y militante ambiental hace ya muchos años. Y Pablo Orcajo, artista plástico, padre de familia fumigada, vecino de la población de Gardey. Hola Silvia, hola Pablo, bienvenidos. Los escuchamos, repártanse el tiempo. Sé que había algún problemita técnico con Silvia, no sé si se pudo solucionar. Bien, buenas tardes. Empiezo yo. Ahí quedamos con Silvia. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bueno, arranco. Bueno, soy Pablo Orcajo, vivo en Gardey hace 12 años, soy papá de 2 hijos, uno de ellos va a una escuela, a la escuela de Gardey, escuela primaria, que es una de las escuelas que aparece en el estudio de la UNICEN, con un agrotóxico en suelo. Nosotros hace 12 años que nos empezamos a instalar acá en Gardey, un pequeño pueblo del partido de Tandil, 800 habitantes más o menos, y bueno, nos empezamos a construir la casa, íbamos y veníamos, yo soy oriundo de Rauch, así que bueno, como teníamos la atención en la construcción de la casa, no prestábamos mucha atención a la dinámica del pueblo. Pero bueno, en la estancia de acá enfrente se fumigaba, nosotros veíamos los mosquitos, los aplicadores transitar dentro del pueblo, y una cosa que nos llamaba mucho la atención era el uso de herbicidas por parte de la delegación, por parte del municipio, en las plazas, donde juegan nuestros hijos. En ese momento nosotros todavía no éramos padre, madre. Bueno, pero nos llamaba la atención y nos parecía una locura eso. Y también el uso de herbicidas en los bordes de las veredas. Bueno, fue pasando el tiempo, nos fuimos vinculando con los vecinos y vecinas de acá de Gardey y cada tanto salía esta charla y esta preocupación. Algunos vecinos se acercaban a la delegación y hacían ese reclamo, pero no eran muy oídos. Se veía una manera muy práctica de resolver el tema de las gramillas en las veredas. Para nosotros era una cosa terrible. Bueno, la cosa que fue pasando el tiempo y bueno, nació nuestro primer hijo y cuando lo vamos a llevar al jardín, cuando arranca el jardín, en la vereda del jardín también herbicidas. Nos ponemos a hablar con un papá y con una mamá y nos parecía algo bastante terrible. Y uno de los papás que nos pusimos a hablar había sido aplicador en una época, aplicador de agrotóxicos en el campo. Entonces nos dijo, él nos puso como al tanto de lo bravo que era esta aplicación, porque cuando se aplica, el pasto empieza a amarillar o a ponerse blanco, quemado, a los 2 o 3 días. O sea que en esos días que no se manifiesta el veneno, la acción del veneno, nosotros estamos pisoteando ahí. Bueno, así que decidimos hacer una asamblea abierta a la comunidad y llamar a las autoridades del pueblo, al delegado y después Medio Ambiente de Tandil. Y bueno, hicimos una reunión, vino la gente de Medio Ambiente, vino la gente de Defensoría del pueblo de acá de Tandil, local, vino representantes del Colegio de Ingenieros, agrónomos, y también gente de la cooperativa, que nosotros no lo habíamos invitado, pero vinieron, y gente de APRESID. Bueno, una reunión y ahí se acordó por parte del delegado no fumigar más ellos como delegados dentro del espacio público. Y lo que se acordó también es el no tránsito de máquinas aplicadoras dentro de la urbe, ni tampoco el estacionamiento en galpones dentro de lo que es el ejido, ¿no? Bueno, esto se acordó,
se cumplía, la delegación sí empezó a cumplir, pero hubo un suceso increíble en febrero del 2020, que es que personal de la delegación fumiga en el perímetro de la plaza pública, de la pileta pública de uso público, la pileta de natación, en pleno enero, echa glifosato en toda la vuelta de la pileta. Bueno, denuncia, escándalo, mediatización, eso nunca más se investigó, está todo denunciado, nunca más nada. Y para esa época nos empezamos a contactar con la gente de Tandil, que ya estaba movilizada, la gente de lo que es ahora la Junta Vecinal por el Ambiente Saludable, por un ambiente saludable a la cual participamos. Ahora, el tema era que, como es nosotros, la estancia acá enfrente siguió fumigando y nosotros denunciando, o sea, fumigan y nosotros vamos siempre por detrás. El productor fumiga y por detrás, o sea, todas las denuncias que hemos metido en el municipio y que caen en el juzgado de falta municipal, hasta ahora no nos hemos enterado nunca que haya habido una pena o una multa. Bueno, así que bueno, a trabajar con la gente de la Junta y logramos la famosa cautelar, y en medio se hace público el estudio de la UNICEN, que para nosotros fue un espaldarazo. Así que bueno, con ese estudio, que bueno, es paradójico porque nos pusimos contentos con el estudio, pero es un estudio terrible la noticia, porque al menos en Gardey, las dos escuelas que tienen agrotóxico en suelo, que son del estudio las que menos tienen, pero bueno, nuestros hijos concurren ahí. Y ahora yo estoy pensando con la vuelta a las clases, nuestros hijos, o sea, hay protocolos para el COVID, pero no hay protocolos para los agrotóxicos que hay en el patio de la escuela. Y una cosa muy particular de la escuela de Gardey, que está dentro del conglomerado de Gardey, y con respecto a esto de las buenas prácticas agrícolas, acá se fumigaría a 500 metros de la escuela porque estamos dentro del pueblo de la escuela. Y sin embargo, en el estudio salta el tema este de los agrotóxicos en el patio de la escuela. Y en la escuela técnica tiene 2 agrotóxicos en suelo. Bueno, la cosa es que nosotros seguimos denunciando y con respecto a la cautelar no se cumple. Y el último hecho fue este domingo reciente, que se escuchó un avión y resulta que hay un testigo que estaba ahí tomándose unos mates. Hay un espacio municipal recreativo en el arroyo Chapalofú, justo lindera con un sembradío de la estancia Don Juan. Y el pibe, porque un pibe de 22, 23 años, bueno, le pasó el avión por arriba fumigando. Nosotros pedimos la receta agronómica, una receta agronómica con el membrete de la provincia de Buenos Aires, firmada por un ingeniero en producción, de producción agropecuaria, el título. No sé si valida firmar. Sí. Pablo, disculpame, ya te pasaste de tiempo, andá redondeando, listo, por bueno. favor. Bueno, redondeando es que no se cumple la cautelar y que en los membretes de la receta agronómica al menos tendría que citar el tema de la cautelar, porque se está habilitando fumigaciones habiendo una cautelar, una medida judicial. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Pablo. Silvia, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Silvia Gómez. Tuve unos conflictos para entrar al Zoom, así que no sé qué han hablado ahí al inicio. Bueno, soy mamá de una escuela rural fumigada. Hace 10 años mis hijos asisten a esta escuela. Hace 10 años, cuando mi hijo mayor comienza la escuela, yo hago una denuncia por un campo lindero. En ese momento la respuesta del ingeniero agrónomo a cargo fue que ellos cumplían con las buenas prácticas agrícolas y demás, la misma respuesta que dan siempre. Yo en ese momento me asombré por un lado, pero por el otro lado dije, bueno, la legalidad es así, ¿no? Por eso estamos como estamos y este modelo agrícola imperante pudo profundizarse tanto, ¿no? Porque hay mucha impunidad. Entonces, nada, continuaron los años, las luchas, el activismo más allá de estas cuestiones legales. Luego otro papá, unos años después, denuncia lo mismo.
el municipio estaba enterado de que todas las escuelas de Tandil estaban fumigadas a 0 metros, ¿no? Del alambrado lindero. Pero nadie hacía nada. Hace 1 año y medio estamos trabajando, nos organizamos con unos vecinos de acá del barrio de La Porteña, de Tandil, luego, bueno, se suma gente de Gardey y ahora de otros barrios también, y judicializamos el tema, como, bueno, bien contó Pablo, logramos una medida cautelar que restringe 500 metros las fumigaciones terrestres y 2.000 aéreas. Esa medida cautelar no se cumple. Tenemos un gris importante ahí porque el municipio impulsa también a no cumplir, nadie se hace cargo, la sociedad rural no se hace cargo, dicen que ellos no abarcan todo el sector agropecuario, la Federación Agraria tampoco. Entonces, la verdad que se nos hace difícil porque fue una lucha grande lograrla y bueno, hoy no se está cumpliendo, pero creo que más difícil, lo que más difícil nos resulta y nos resultó es luchar contra este modelo cuando hay tanta impunidad, como dije antes, ¿no? Tan poco apoyo. Cuento una anécdota. Nosotros cuando nos unimos con estos vecinos a denunciar estratégicamente este lote lindero a la escuela número 33 donde asisten mis hijos, en ese momento había un girasol recién sembrado, obviamente todo pelado, quemado, o sea, un niño de 5 años se daba cuenta que ahí se había asperjado el glifosato, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando vamos a denunciar al municipio, a la Dirección de Ambiente, dicen, bueno, vamos a ir a fiscalizar. Va a fiscalizar el director de Medio Ambiente, el director de Asuntos Agrarios del municipio y una funcionaria de fiscalización vegetal de provincia con asiento en Tandil. Van los 3 a fiscalizar y nos dicen que no estaba fumigado, que estaba solo sembrado, que habían sembrado pero que no fumigado. Bueno, obviamente nos quisieron tomar por tontos, ¿no? Diciendo, bueno, engañémonos por acá, que nada, no se van a dar cuenta. No fuimos tontos, tuvimos que salir a los medios para decir, bueno, nos están mintiendo en la cara. Además, no era una única fumigación, como yo conté, hace 10 años que asisto a esa escuela, hace 10 años o más, se está fumigando constantemente, ¿no? Porque hay cultivos de invierno y de verano en rotación. Entonces tuvimos que salir a los medios a hacer scratches para que después vuelvan a fiscalizar y acepten que sí, que estaba fumigado a 0 metros. Para esto también nos cuesta relaciones, ¿no? Porque en un contexto como lo es Tandil, donde gran parte de la población, de la comunidad, tiene relación con el campo, o algún hermano, tío, suegro, abuelo, tienen campo, o alquilado, arrendado, o en producción, pero tienen campo. Entonces, cuando vos empezás a denunciar, necesariamente se te pone gente en contra, ¿no? La gente se empieza a molestar, a incomodar, te empieza a mirar de reojo, a dar vuelta la cara, a enojarse también, ¿no? Porque nos ha pasado que docentes de nuestros hijos nos enteramos que tienen campos, que tu cuñado, que el suegro de tu amiga, que tu compañera de curso, o los padres de tu amigo, tienen campo y lo producen con agroquímicos. Aquí en Tandil son 2 o 3 los pequeños productores que hacen agroecología. Entonces, mucha gente se te empieza a enojar y a poner en contra simplemente porque vos estás reclamando por la salud de los niños, por la vida, por el cuidado del medio ambiente, porque este planeta se va a poder sostener mucho tiempo más si seguimos tirando estos venenos al ambiente, al agua, al aire, a la tierra. Es algo que ya todos sabemos, ¿no? Pero realmente nos cuesta muchas relaciones
nos cuesta muchos dolores de cabeza también ver tanta impunidad, como bueno, estas jornadas se basan también un poco para hablar de las conclusiones que han sacado luego de las jornadas que organizó el municipio, ¿no? En enero, sobre las buenas prácticas agrícolas, con la base del tema de derivas. Nos sorprendió, pero también no pudimos esperar mucho más, ¿no? Que el municipio nos quiera engañar otra vez, organizando estas jornadas del 5 de enero, creo que fue 5 o 6 de enero, donde, bueno, trajo este médico toxicólogo que dice que el glifosato es muy difícil que genere intoxicación, ¿no? O que, bueno, una de las conclusiones que sacaron es que la deriva terrestre llega a menos de 10 metros y la aérea a no más de 40 metros. La verdad que nos resulta vergonzoso. Y bueno, seguimos luchándola. Por un lado, bueno, mucha gente se enoja, pero mucha gente también se une a esta lucha, somos cada vez más, no somos ni los primeros ni los últimos. Y muchas personas se han acercado también con problemas de salud graves, que se están animando a denunciar, ¿no? Que quieren que los apoyemos a denunciar, eso nos parece muy importante, y nos damos cuenta también que lo que a nosotros nos pasa es un montón, que nuestros hijos sean fumigados en las escuelas rurales de Tandil y en los barrios que habitamos, pero conocemos casos hoy en la región, en la zona, de problemas graves de salud en hijos pequeños, en niños pequeños o en personas adultas también, y eso nos parece terrible y lo vamos a sacar a la luz, vamos a colaborar para que esas denuncias se realicen y esto salga a la luz. Y bueno, lo que pretendemos es que no nos mientan más, que no nos mientan más. Ahora el municipio está organizando unas jornadas de agroecología, el próximo viernes vienen personajes referentes a nivel nacional, como Eduardo Sardá, como Martín Zamora, y decimos, muchos festejan y dicen, uy, qué bueno, el municipio ahora apostó por la agroecología. Y uno piensa, o sea, ¿cómo puede ser que un municipio que apueste por la agroecología hace un mes atrás haya organizado estas jornadas sobre las derivas? ¿Cómo puede ser que un municipio, si es que apuesta por la agroecología, puede habernos traído este médico toxicólogo que diga que el glifosato no hace nada y te lo puedes tomar? ¿Cómo puede ser que si el municipio de Tandil apuesta por la agroecología, quiera ahora asentar en Tandil una fábrica de rastrojos de trigo, está haciendo acuerdos con Bioceres, con Grocopatel, para profundizar el modelo agrícola en la región, y utilizando el trigo transgénico, que todavía no está aprobado en el país, y en Tandil ya están haciendo acuerdos y reuniones para instalar esta fábrica con ese rastrojo, con el rastrojo de trigo transgénico. La verdad que no les creemos y vamos a seguir esta lucha. Así que bueno, gracias a Claudia, a Graciela y a todos y a todas las organizadoras. Creo que estoy en tiempo. Sí, muchísimas gracias, Silvia, gracias, Pablo. Si hay algunas preguntas, las dejamos para el final de las presentaciones, como dijimos al comienzo, y sobre todo, muchas gracias por el respeto del tiempo. Me corresponde esta segunda presentación. Me presento, soy Claudio Lowy, coordino el Nodo Tandil de la Asociación Ambientalista BIOS Argentina. Como estábamos comentando, en la jornada del 5 de enero, organizada en conjunto por el Gobierno Municipal y CASAFE, informaron a los asistentes, entre ellos funcionarios municipales y concejales, y luego también a la población de Tandil, a través de los medios de difusión, que en los ensayos de aplicación realizados el día anterior, ese mismo día no lo pudieron hacer porque llovió, en los ensayos realizados el día anterior se había medido una deriva de menos de 10 metros de aplicación terrestre y de 40 metros de aplicaciones aéreas, y que eso estaba en consonancia con los resultados de las otras 39 jornadas previas ya realizadas desde el año
2014. Como vamos a ver ahora, esa información es engañosa y falta a la verdad, por decirlo en términos diplomáticos, ¿no? Vamos a ver primero un video oficial sobre las llamadas jornadas de buenas prácticas agrícolas en el uso de fitosanitarios, que también resume lo ocurrido aquí en Tandil el 5 de enero. Eugenia Adaro, que nos da apoyo técnico. ¿Tenemos el video? Perdón, sí, ahí lo estoy abriendo. Ahí lo pueden ver completo, por favor. Sí, el video oficial. ¿Se ve bien? Solamente pantalla blanca. Bien. Ahí lo reproduzco. Ahí está. El Ministerio de Agroindustria de la Nación convocó a organismos públicos y privados especializados para elaborar pautas sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas. El documento elaborado recomienda 100 metros de amortiguamiento para las pulverizaciones terrestres y 200 metros para las aplicaciones aéreas. Para corroborar este documento, se llevaron a cabo 14 demostraciones a campo de pulverizaciones terrestres y aéreas con agua en distintos puntos del país, y se registró con tarjetas hidrosensibles hasta dónde llegaba la deriva bajo diferentes condiciones climáticas. Realizamos aplicaciones terrestres y aéreas bajo condiciones climáticas recomendadas en 5 localidades para comprobar hasta dónde llegaba la deriva. También realizamos aplicaciones bajo condiciones climáticas desfavorables en 9 localidades que arrojaron los siguientes resultados. Más de 3.000 personas comprobaron que la deriva en las aplicaciones terrestres llegó como promedio a 20 metros y en las pulverizaciones aéreas el promedio fue de 45 metros. ¿Por qué el Ministerio de Agroindustria recomienda distancias de amortiguamiento de 100 metros para la pulverización terrestre y 200 metros para la aérea? Porque se toman amplias medidas de seguridad para el cuidado de la salud de toda la sociedad. En el caso de la pulverización terrestre, existe un resguardo 4 veces mayor a los resultados obtenidos, y en la pulverización aérea el resguardo es 3,5 veces más. Utilizando las buenas prácticas agrícolas, cuidamos la salud de nuestra sociedad y el ambiente. Hola, tenía mutado el micrófono, mil disculpas. Al momento que hicieron este video oficial en el 2017, habían realizado 14 de esas demostraciones a campo. Luego hicieron 26 demostraciones más, jornadas de buenas prácticas agrícolas en el uso de fitosanitarios, con la misma metodología de las tarjetas hidrosensibles y conclusiones análogas, como la número 40 que hicieron aquí en Tandil el 5 de enero. Veamos ahora, Eugenia, un video crítico de esas jornadas que preparamos aquí desde el nodo Tandil de Bíos. Ahí lo comparto. Ahí está. Pesticidas, el engaño de las distancias de las derivas. A partir del año 2012, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundió durante varios años el documento Pautas para las aplicaciones periurbanas de fitosanitarios, que recomienda 100 metros libres para las aplicaciones terrestres y 200 metros libres para las aéreas. En el año 2017, el ahora Ministerio de Agroindustria de la Nación reactivó dicho documento con un video. Para la elaboración del documento original,
El Ministerio convocó principalmente a corporaciones empresarias privadas y a organizaciones académicas, instituciones gubernamentales y colegios de profesionales vinculados a la promoción del uso de los pesticidas. No participaron médicos ni representantes de los vecinos afectados por la deriva de las aplicaciones, de los trabajadores rurales, de los consumidores, de las organizaciones ambientalistas no gubernamentales, ni de los sectores académicos y de organismos públicos que se oponen al uso de estos productos y promueven la agroecología. Pretendiendo corroborar la recomendación de 100 metros libres de aplicaciones terrestres y 200 metros libres de aplicaciones aéreas, se llevaron a cabo 14 demostraciones a campo en distintas poblaciones del país, que fueron engañosas por varios motivos. Las pulverizaciones se realizaron con agua, que no deriva ni evapora de la misma manera que los caldos pesticidas. Se usaron tarjetas hidrosensibles ubicadas a distancias progresivas de la línea de aplicación, pretendiendo demostrar la deriva terrestre y aérea. Las tarjetas hidrosensibles no registran la deriva de los pesticidas cuando se gasifican. Con las tarjetas hidrosensibles, que solo pueden registrar sustancias en estado líquido, se pretendió demostrar que la deriva de las aplicaciones terrestres alcanzaba un promedio de 20 metros y las aéreas un promedio de 45 metros. Tampoco se registró la deriva secundaria, que ocurre 24 horas después de la aplicación, ni la terciaria, que ocurre desde las 24 horas después de la aplicación hasta varios meses o incluso años después. Más de 3.000 personas fueron engañadas con esta metodología fraudulenta. La propuesta del Ministerio de Agroindustria busca privilegiar los intereses corporativos privados por encima del cuidado de la salud de la población y del ambiente. Contradice el artículo 41 de la Constitución Nacional y los principios de la Ley General del Ambiente número 25.675. Hola. Sí, fíjense, ¿no?, la contradicción. Pero veamos, recordemos. ¿Qué es deriva de un agroquímico plaguicida? ¿Qué entendemos por deriva? ¿Qué está reconocido? Deriva es el desplazamiento del producto aplicado fuera del blanco al cual está destinado, por lo cual se aplica el producto. Así, por ejemplo, la deriva de un herbicida es todo el producto que no queda en la maleza contra la cual es aplicado. Así también con otros plaguicidas, por ejemplo, los insecticidas. Como se vio claramente en los dos videos, la metodología de la medición de la deriva con las tarjetas hidrosensibles es mentirosa porque solo considera la deriva líquida en el momento de la aplicación. Por definición, la tarjeta hidrosensible no puede detectar gases, por ejemplo. No tiene en cuenta la deriva gaseosa que ocurre al momento de la aplicación, ni la que ocurre después durante las primeras 24 horas, ni la que ocurre luego a lo largo de varios días, incluso varios meses. Tampoco puede medir la deriva por tormentas de tierra, por ejemplo. Esta tierra que queda encima de los muebles cuando hay viento acá en Tandil, que cuando vienen del campo, esas partículas de tierra vienen con plaguicidas, eso tampoco lo mide la tarjeta hidrosensible. Tampoco considera las derivas por el agua de escurrimiento superficial, ni las derivas por infiltración a las napas, muy importante por cierto, como veremos en la próxima charla, ni las derivas con los alimentos que llegan a las mesas de los consumidores. Claramente se trata de deriva, porque un plaguicida que nos llega con una fruta, una verdura o un panificado, por ejemplo, claramente no es un plaguicida que dio en el blanco al cual estaba destinado. Bueno, vayamos a la tercera presentación, referida a la contaminación con plaguicidas en escuelas rurales de Tandil, por parte de la doctora Graciela Canciani.
Ella es profesora titular e investigadora del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable de la UNICEN aquí en Tandil. Les cuento que no le doy la bienvenida a Graciela porque participó muy activamente en la organización de estas jornadas. Adelante, Graciela, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Voy a subir la presentación. ¿Está visible? Sí, pone pantalla completa. ¿No está en pantalla completa? Ahora sí, Graciela. Sí, tiene un retardo. Bien, lo que voy a presentar aquí corresponde a el trabajo que hicimos desde la universidad en 2 proyectos de voluntariado universitario que fueron financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Se llamaron Ecoagricultura y Ecoagricultura 2. En estos proyectos participaron estudiantes y graduados de distintas carreras de la universidad, la licenciatura en Tecnología Ambiental, licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental y estudiantes del doctorado en Ciencias Aplicadas, Mención Ambiente y Salud. También docentes investigadoras de las facultades de Ciencias Exactas, de Ciencias Humanas y Ciencias Veterinarias, conjuntamente con la Jefatura Distrital Tandil, el Centro Cultural La Compañía y el colectivo Natural. Teníamos como objetivo fundamental promover el conocimiento de la agroecología y la producción orgánica en escuelas rurales del partido de Tandil como alternativas sostenibles de producción de alimentos y amigables con el ambiente. Las metas fueron diversas: dar a conocer los conceptos de servicios de los ecosistemas, de sostenibilidad, agroecología y producción orgánica, dar a conocer la importancia de producir alimentos sin deteriorar el ambiente ni la salud, dar a conocer efectos de los plaguicidas y otros agroquímicos sintéticos, compenetrarse con la realidad local en las escuelas rurales respecto de su entorno y muestrear, detectar y analizar la presencia de residuos de plaguicidas en el entorno de los establecimientos escolares para generar conciencia del riesgo. El trabajo con los chicos fue sumamente gratificante, con los docentes, estuvimos trabajando con ellos y charlando, debatiendo a partir de juegos disparadores y organizando debates entre ellos sobre estos problemas, lo que ellos perciben en su entorno. La inclusión del análisis de las muestras de agua y suelo en los proyectos, estos ambos proyectos, tenía por propósito atender a la percepción de riesgo ante la evidencia de la presencia de sustancias tóxicas en el ámbito donde los chicos y los docentes desarrollan sus actividades buena parte del día. Queríamos responder a la inquietud de los docentes respecto de la eventual presencia de contaminación que podría estar afectando a los chicos debido a las aplicaciones en los lotes vecinos. Las escuelas fueron en una primera etapa sorteadas para no tener ningún tipo de sesgo, y en la segunda etapa complementamos con escuelas secundarias que no habían resultado elegidas en la primera etapa. La primera etapa fueron básicamente primarias y un jardín de infantes. ¿Cuáles son estas escuelas? Bueno, la secundaria de María Ignacia Vela, y muestro estas imágenes satelitales, estas imágenes de Google, para ver dónde están ubicadas. Algunas están ubicadas en plena planta urbana, como la de Vela, otras un poquito más alejadas, como el Jardín de Azucena. Tenemos aquí las escuelas de Gardey, la primaria y la técnica, la primaria 33 del paraje La Porteña, que está rodeada de campos, las 2 escuelas de Cerro Leones, la primaria y la secundaria, que están en planta urbana, esta de la Canal, secundaria. Tenemos la primaria de Los Mimbres, sobre la ruta 74,
la de Desvío Aguirre, que tiene la particularidad de tener vecino pegado al muro de la escuela, un depósito de plaguicidas con mosquito de un aplicador que vive vecino a la escuela. La de Fulton, también en planta urbana, y la de San Antonio, que está totalmente aislada en el campo. Las muestras de suelo de los patios de juego y de los jardines se tomaron alrededor de la escuela. Las muestras de agua se tomaron de los tanques solo en aquellas que cuentan con pozo. Y utilizamos los protocolos de muestreo para agua y suelo del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis de Suelo, Planta y Agua de la Estación Experimental INTA Balcarce. A partir de esos estudios, de esos análisis, produjimos el informe sobre agroquímicos plaguicidas en escuelas rurales del Partido de Tandil, redactado por los docentes y investigadores que participaron en el proyecto y varios de los estudiantes y graduados también participantes del proyecto. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, para entender los resultados debemos entender primero qué significa el concepto de toxicidad de los plaguicidas. La toxicidad es el grado de efectividad de una sustancia tóxica para producir daño en un organismo. La toxicidad aguda es la capacidad de producir envenenamiento o muerte en el corto plazo, en el muy corto plazo. Y la toxicidad crónica o a largo plazo es la que produce enfermedades que se desarrollan con el tiempo luego de que la persona fue expuesta una o repetidas veces al plaguicida. Pues eso se llaman efectos subletales o efectos acumulativos también, dependiendo de cómo se produce esto. ¿Por qué esto es importante? Porque la clasificación de los plaguicidas de acuerdo con su grado de peligrosidad se basa en la determinación de la llamada dosis letal aguda oral en ratas, es decir, la llamada DL50. La dosis que mata al 50% de una población muestra de animales en laboratorio en el plazo de 24 o 48 horas. Y esa es la base de las recomendaciones que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se utiliza después para colocarles la banda a los productos plaguicidas que se venden. Banda verde son las menos tóxicas, banda azul, clase 3, banda amarilla, clase 2, y banda roja, la clase 1, 1A, 1B, que son las más tóxicas. ¿Qué encontramos en las escuelas? Encontramos en agua, en las escuelas, repito, con pozo, los siguientes productos: metsulfurometil, atracina, 2 metabolitos de la atracina, diclosulam, imacetapir, imidacloprid, triticonazol, metolaclor, imazaquim, imazapir. ¿Con qué frecuencia? Bueno, el metsulfurometil, uno de los metabolitos de la atracina, el diclosulam, aparecen en más del 50%, en realidad más de 2/3 partes de las muestras, casi en todas el caso del metsulfurometil. Y encontramos también con una frecuencia del 44% otros 5 productos. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, no son todos banda verde. El metsulfurometil, el triticonazol y el metolaclor son banda azul, clase 3. Y el imidacloprid es un producto de clase 2 que está siendo estudiado para prohibirlo en distintos países, fundamentalmente en Europa. En el suelo encontramos todos estos productos, 5 de ellos en más del 50% de las muestras, y luego en más de la tercera parte o casi la tercera parte, otros 2 más. Nuevamente, aquí tenemos varios que son banda 3, banda azul, clase 3, y tenemos también 3 que son clase 2, banda amarilla. Y esos no tienen que estar en ninguna escuela cerca de niños.
Los agroquímicos plaguicidas que se encontraron tienen concentraciones que no generan una toxicidad aguda, es decir, no son efectos tóxicos que se manifiestan luego de una exposición única de corta duración, que puede ser una lesión, irritación o alergia o irritación de los ojos o las mucosas, la respiración. Pero como no existen límites definidos para evitar la toxicidad crónica o a largo plazo, que es la que se produce a lo largo del tiempo, después de que una persona se expone una o más veces a plaguicidas, no hay forma de afirmar que las concentraciones que se detectaron en estas escuelas son insuficientes para causar daños a la salud. Ese es el problema fundamental. ¿Cuáles son los efectos? Esto es todo, no es sospecha, es prueba científica. Eso lo encontramos revisando la literatura científica. Los plaguicidas en general están vinculados al desarrollo de enfermedades con efectos que incluyen la carcinogenicidad, enfermedades neurodegenerativas, efectos reproductivos y malformaciones, neurotoxicidad, genotoxicidad y disrupción endocrina. La carcinogenicidad, todos entendemos de qué se trata, es la capacidad de un plaguicida de producir una neoplasia o cáncer. Enfermedades neurodegenerativas son enfermedades del tipo de Parkinson, ¿sí? Los plaguicidas contribuyen a la generación de estas enfermedades. En efectos reproductivos, bueno, por exposición de la mamá durante el periodo previo o posterior a la concepción y gestación, tenemos efectos llamados de teratogénesis, efectos por exposición durante el periodo embrionario, que usualmente se manifiestan en malformaciones congénitas mayores, y efectos por exposición durante la edad fetal, que generan malformaciones menores, trastornos en la maduración funcional. Otros efectos tienen que ver con la fertilidad, tanto masculina como femenina, y el desarrollo peri y postnatal de los embriones, en algunos casos efectos a través de las generaciones, los hijos y los nietos. La neurotoxicidad se manifiesta en distintos niveles, son problemas de comportamiento, generan irritabilidad, euforia, descoordinación de movimientos, alteraciones fisiológicas en órganos sensoriales y hasta alteraciones morfológicas como muerte de neuronas. La genotoxicidad es la alteración en el material genético o en componentes que se genera por muy baja exposición a muy bajas concentraciones de plaguicidas y generan mutagenicidad, aberraciones cromosómicas y daño en el ADN. Mutagenicidad está asociado a leucemias, linfomas y tumores sólidos, y las aberraciones cromosómicas están asociadas al cáncer, el envejecimiento prematuro, retraso mental y malformaciones. La disrupción endocrina, que la doctora Roncoletti tratará la semana próxima, sustancias químicas capaces de alterar el equilibrio hormonal y provocar diferentes efectos sobre la salud. A veces son irreversibles, y depende de qué sistema hormonal afectan y en qué etapa se da la exposición, pero este tipo de problemas se asocia al hipotiroidismo, a la diabetes, a la celiaquía, al autismo, alteraciones y daños del sistema reproductor, como malformaciones en la descendencia, muerte embrionaria y fetal, cáncer de mama, testículo y próstata. Muchos plaguicidas son genotóxicos y o disruptores endocrinos, y no tienen nada que ver esta capacidad de funcionar, de alterar el funcionamiento de un organismo a muy bajas dosis con la clasificación. Tenemos que entre los plaguicidas que detectamos en las escuelas está el 2,4-D, que es clase 2, el acetoclor clase 3 y la atracina clase 4, que son conocidos y reconocidos como disruptores endocrinos de la categoría 1. Y el glifosato, que es clase 3, y el clorpirifos, clase 2, están reconocidos como disruptores endocrinos de categoría 2. No tiene nada que ver la toxicidad letal aguda para definir cómo afecta a la salud
de las personas. Acá tenemos una tabla de los productos que encontramos en las escuelas, los 16 productos que encontramos, su forma de acción, actúan de distintas maneras, y aquí sobre la derecha tenemos qué clase de efectos tiene. Por ejemplo, tomamos la atrazina, que es clase verde, que su acción es bloquear la fotosíntesis. Tenemos que es un disruptor endocrino de categoría 1, como dije recién, tiene neurotoxicidad en nivel 4, produce bajo peso del feto, defectos en el corazón, de las vías urinarias y de las extremidades. Y tenemos otros, por ejemplo, que podemos elegir el glifosato, es disruptor endocrino categoría 2, probable carcinógeno para los humanos, se lo vincula al linfoma no-Hodgkin, Parkinson, genotoxicidad positiva, adenoma de túbulos renales. Esto está causado por el origen del glifosato, que en sus primeros pasos era un limpiador de cañerías. Luego tenemos lo que ocurre en la naturaleza, y también depende del producto, puede tener efecto bajo, alto, medio, según la clase de organismos que miremos, sean peces, insectos, plantas acuáticas, plancton. Los efectos son distintos y variados, no hay un patrón de comportamiento. ¿Qué más tenemos para agregar? Bueno, el problema de las derivas: es absolutamente imposible controlar qué sucede con un producto plaguicida una vez que está liberado. Se evapora, vuela con el viento, vuelan las partículas a las cuales se adhiere, se infiltra en el suelo, se escurre hasta los cuerpos de agua. Las buenas prácticas agrícolas son insuficientes, por donde las mire, para controlar el efecto de los productos liberados al ambiente. Y hay otro problema que no está suficientemente estudiado, aunque sí hay trabajos científicos publicados, que es qué sucede cuando se aplican conjuntamente 2 o más de estos productos y tienen efectos sinérgicos. Es decir, la suma de 1 más 1 no es 2, es más que 2. Esta es la realidad de los chicos. Los chicos muy naturalmente toman esto, lo comentan, lo critican o no. Esto es lo que los chicos están viviendo. Acá tienen sobre la derecha abajo la foto del depósito lindero de la escuela de Río Aguirre. Sobre el lado izquierdo está la escuela de San Antonio, con los cultivos llegando hasta el borde. Y este es un mural de la escuela de Paraje La Patria, donde los chicos pintan las calaveritas en el campo, en los bidones, y dicen: cuidanos, estamos jugando, cuidanos, estamos jugando. El informe es público, está a disposición de quien lo quiera leer, y tienen el link bit.ly informe ecoagricultura, donde lo pueden encontrar y bajar para leerlo en completo. Muchísimas gracias. Estás muteado, Claudio. Claudio, no se te escucha. Ahí. Hola, ¿ahora sí? Hola, bien. Apenas si te pasaste un poquitito, Graciela, estuvo muy bien. Muchas gracias por el respeto del tiempo. Hay gente que está levantando la mano y hay gente que hace preguntas. Les recordamos que tanto las preguntas como el debate que se pueda llegar a dar, lo hacemos al final de las exposiciones. Finalmente, antes de esas preguntas y el debate, vayamos a la cuarta y última presentación por parte de Silvana Buján. Silvana es periodista científico en ejercicio desde hace ya más de 30 años. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, entre otros, Premio Nacional de Periodismo de 2007, 3 veces Premio Divulgación Científica de la Universidad de Buenos Aires,
primer premio latinoamericano y del Caribe del agua, Catalac, UNESCO, 8 premios Martín Fierro Radio y así. Pero lo más importante para nosotros es que es miembro fundador y referente de la Asociación BIOS Argentina. Nos expondrá sobre uno de los temas que viene trabajando desde hace mucho tiempo: biocidas, ubicuidad en humanos, pero también en la ecosfera, el sueño del control total, la urgencia para la salud de la humanidad. Te escuchamos, Silvana. Bienvenida. Hola a todos, gracias por estar en esta reunión y excelentes las exposiciones. Voy a saltarme prácticamente todas las cosas que se superpongan para que nuestro tiempo alcance bien y voy a compartir la pantalla para poder mostrarle algunas imágenes, a ver si esto funciona bien. Ustedes me dirán, yo voy a pantalla entera. ¿Está todo bien? ¿Se ve perfectamente? Perfecto, Silvana. Bien, bueno, como saben, ya BIOS está presentado desde el principio de la charla, son nuestros colectivos de pertenencia y el agradecimiento una vez más a IPEM por todo el apoyo y la ayuda que nos han dado técnica y organizativa para esto, ¿no? Yo le quise poner a mi pequeña charla los trípodes del camelo, es una expresión que utiliza el querido Julio Cortázar en el cuento Conducta a los velorios, ¿no? Porque el camelo es eso que parece bueno pero no lo es, eso que es una suerte de engaño bastante ocultado. Los invito a leer Conducta en los velorios y a entender muy bien de qué se trata el tema del camelo, ¿no? Pero hablamos de camelo porque estamos hablando de todo lo que rodea a estos biocidas que se pueden llamar de muchas maneras y pueden estar denominados de muchas maneras, como hoy ya vinimos escuchando. Hay muchísimos sidas para llamar a estas sustancias que están preparadas para matar. Y dentro de esta charla voy a ir más o menos por estos tres ejes que son la imposibilidad del control, la ubicuidad y porque realmente este tema requiere una atención urgente. Estuve leyendo en el chat comentarios de médicas y de participantes en esta charla y realmente muchas decían esto no se puede parar. Como para entrar nomás en tema, el tema de la venta sin control es un gran mito y es una gran falacia de que estén bajo receta agronómica y todo lo demás. En Argentina la cantidad de regulación y de venta realmente bajo una receta agronómica es extremadamente exigua. Uno quiere instalar, por ejemplo, un kiosquito y tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental, presentarse ante la autoridad de contralor, registrarse, porque va a poner un kiosco y va a tirar papelitos a la calle en una bolsa de basura. Ahora, uno va a regar un campo con miles de toneladas de venenos tóxicos y no le exigen una evaluación de impacto ambiental ni nada que se le parezca. Puede hacerlo directamente bajo una receta agronómica fantasma. Por otro lado, algo que muy bien queda presentado en el video que Claudio y Graciela presentaron hoy, que es acerca de la tercera dimensión. Los agrónomos trabajan en dos dimensiones, para adelante y para el costado, pero no tienen incorporado el tema de que todas estas sustancias evaporan. Lo vi a Damián Marino en la lista, él trabajó muy bien y lo voy a citar luego, sobre la evaporación de todas estas sustancias. También se van para arriba. Y vamos a hablar de la residualidad. Todo esto lo hemos estado escuchando muy bien explicado a través de los expositores anteriores, que es la ubicuidad que hay, y el tema de esta suerte de negacionismo. Hay varios negacionismos, vamos a ir hablando uno por uno. El primero, que ya quedó explicado, el discurso de que no van más allá del alambrado, esos 20 metros, esos 50 metros, esos 100 metros. Cuando hablamos de la información con la cual la gente maneja estos temas, recordemos que estamos hablando de una catarata de opiniones que en general derivan de estas mismas empresas que fabrican estos productos y que machacan la cabeza de la gente, especialmente en los periódicos dominicales, con los suplementos de campo, en donde establecen una verdad absoluta de que en realidad estos productos son, como bien lo decían mis compañeros antes, de bajísima toxicidad. Nosotros nos quedamos pensando en un momento con BIOS, allá en el año 2009 y 2010, si acaso no solamente el problema estaba en más allá del alambrado, sino que estaba en el cajón de la verdura y que esta suerte también de negacionismo de que los residuos que quedan en la verdura no existen o son menores. Hicimos el que llamamos
llamamos Operativo Espinaca. Fuimos con una escribana pública al mercado distribuidor de frutas y verduras de Mar del Plata, compramos al azar en distintos puestos las mismas verduras, por supuesto con acta, con todo lo que el proceso escritural requiere, con cadena de custodia y precintos numerados, lo llevamos hasta el laboratorio y la resultante de todo esto fue lo que era de esperar. En esos vegetales de consumo encontramos dimetoato, clorpirifos, el dimetoato fue un poco la estrella de este proceso. Originó esto una denuncia penal. ¿Por qué? Porque SENASA venía avisando de esto a los municipios bonaerenses, a los municipios de toda la Argentina en realidad. Cada tanto SENASA toma muestras, hace los análisis y entrega a las autoridades municipales el acta de constatación en donde el verdulero Pepito tenía un cajón de verdura que estaba con los límites excedidos de determinado producto que no estaba apto para consumo y que había que sancionarlo. Al menos en Mar del Plata, en el municipio de General Pueyrredón, a cada acta del SENASA se le hacía los 2 agujeritos que ahí ven y se los ataba con un piolín. Eso era lo único que hacían en la municipalidad, ni siquiera los leían. Tomamos contacto con un montón de actas que se venían acumulando en una oficina en donde se mostraba cómo la atracina, el clorpirifos, la cipermetrina, el endosulfán aparecían en los resultados que SENASA notificaba al municipio. Es verdaderamente pavoroso porque al final de cada acta decía que era no apta para consumo humano, verdura que por otro lado ya había salido a la venta y se la había comido la gente, y que había que instruir al que estaba produciendo la verdura con el uso responsable de agroquímicos, que es un tema que vamos a tratar de desestructurar hoy. Además, los límites permitidos para esas sustancias, N, cualquiera tomemos, en aquel momento, que fue cuando más nos choqueó la situación, y tomamos el endosulfán, que todavía estaba en circulación y bastante, fíjense los límites que teníamos. En Argentina podíamos tener 1 miligramo por kilo y en Europa, en el mismo momento, 0,05 miligramos por kilo. O sea, tenemos organismos muy distintos a los europeos y nosotros somos fuertes, argentinos al fin, y nos podríamos bancar este tipo de ataque. La primera respuesta que nos puede sugerir esta situación es que con las buenas prácticas agrícolas todo esto queda resuelto, y es realmente una muy mala idea. Hay imposibilidad de control absoluta, es imposible controlar lo que se aplica, cuándo se aplica, cómo se aplica, en qué mezcla se aplica y en qué clima se aplica. Cómo juntar todas estas variables y poner inspectores en todos los campos argentinos a controlar cada cosa que sale de un mosquito aplicador, de una mochila o de un fumigador. ¿A dónde van a parar estas sustancias cuando salen del pico? Nos decían eso que ustedes escucharon hace un momento en la voz de Claudio, en los videos y qué sé yo, que esas sustancias quedaban ahí nomasito del alambrado del campo. Y nosotros nos dijimos, pero ¿pasarán a través de la verdura como venimos averiguando? ¿Nuestro cuerpo se ocupará de eliminar esas sustancias? Y diseñamos la campaña Mala Sangre, que fue la búsqueda de estas sustancias en sangre humana. No inventamos la pólvora, la WWF lo había hecho ya en el año 2008. Allí invitaron a 14 ministros de Ambiente y de Salud de la Unión Europea y buscaron muchas sustancias. Nosotros, humildes al fin, invitamos a nuestro intendente, a nuestro secretario de Salud, que por supuesto nunca respondieron, y terminamos invitando a los funcionarios, a los amigos locales que eran popularmente conocidos por ser personajes de los medios de comunicación marplatenses, que eran conductores de radio, conductores de TV, folcloristas, y fueron alegremente al día siguiente a sacarse sangre. Los análisis los hicimos en 2 partes, aquí en Mar del Plata, en un laboratorio, y en el laboratorio de la Universidad de Granada, el laboratorio en donde se trabaja todo el área ecotoxicológica, en el laboratorio del Hospital San Cecilio en la Universidad de Granada. Ellos tuvieron la posibilidad de buscar una variedad más importante de cosas. Por ejemplo, encontraron que todas las muestras de sangre de nuestros queridos 5 amigos de aquí de Mar del Plata tenían cosas como por ejemplo el PCB, como por ejemplo el heptacloro, como por ejemplo el oxiclordán, sustancias del mundo de la industria química, además de la industria agroquímica. Todos tenían estas cosas. Y el que más tenía era este pobre muchacho porque había bajado de peso.
había bajado de peso a partir de una dieta. ¿Por qué su sangre tenía todo esto? Porque todo esto estaba en su grasa y en el momento de descargar el dióxido de carbono de la grasa del cuerpo hacia el aire, todo lo que quedaba más concentrado y su organismo pobre tenía de todo. Así vemos los resultados que nos asustaron muchísimo, fueron presentados en una conferencia de prensa bastante numeraria. Nosotros también nos hicimos análisis solo aquí en Mar del Plata. Yo, por ejemplo, encontré en mi sangre DDD y endrin, Edgardo endosulfansulfato y endrincetona, y María deltametrina, DDD y endrin también. Los análisis muestran que usted está tan contaminado con pesticidas que cuando se mueran los gusanos no lo afectarán por largo tiempo. ¿Será un consuelo? Nosotros creemos que no. Esas experiencias de sacarnos sangre y analizarlo se replicaron en distintas partes del país y quizás lo hayan visto en los noticieros centrales, CQC lo tomó, en Rosario se replicaron, bueno, hubo varias experiencias. Pero ¿qué puede pasarme con eso en el cuerpo? Graciela recién contaba todas las cosas que cada una de esas sustancias puede generar y ya está comprobado que hacen. Pero nadie estudió las sinergias entre distintas sustancias. Hace poco apareció un trabajo muy interesante de glifosato y arsénico. Hay así de a dos cosas, un agrotóxico y un mineral, un agrotóxico y otro agrotóxico, pero ¿cómo analizamos los millones de combinaciones posibles? Recordemos, pasamos rápidamente por lo que Graciela ya señaló, que son los compuestos orgánicos persistentes, disruptores endocrinos, son ubicuos, esto quiere decir que están en todas partes. La presencia combinada se puede sinergizar, producen efecto paradójico. ¿Qué es esto? Que a menor dosis mayor efecto, porque pasan todos los cuidadores que tenemos en el organismo, todos los mecanismos de defensa, no los detectan porque están en trazas y pasan alegremente hacia el torrente sanguíneo. Se bioacumulan, de ahí el tema de la grasa, y además deprimen el sistema inmune. Solo para recordar, hay algo que está en la legislación argentina y que recién comentaron también, que se llama principio precautorio. ¿Dónde está esto? Les recomiendo este documental que está muy bueno, se llama Nuestros hijos nos acusarán, está en internet, lo tiene YouTube subtitulado, véanlo y presten atención a los primeros 3 minutos, que son una perlita en relación a esto de lo que estamos hablando. Y ya que es innegable que los agrotóxicos son un problema, si los hicieron para las verduras, para los insectos, digamos, ¿no? ¿Por qué los tengo en el cuerpo? Pregunta que ningún agrónomo me puede contestar. ¿Qué hacen en la leche materna? La leche materna fue utilizada como marcador biológico de los compuestos orgánicos persistentes. Hay compuestos orgánicos persistentes en leche materna. El INTI trabajó con el Hospital Sardá de Buenos Aires, con el Posadas de Aedo, la Maternidad Santa Rosa. Encontraron niveles de plaguicidas en leche materna un 15% más superior a los autorizados en el Código Alimentario Argentino. 100 de las 350 mujeres que formaron este estudio tuvo niveles de pesticidas en la leche que exceden muchísimo los límites recomendables por cualquier organismo de control. Por otro lado, y acá tenemos este muy buen trabajo sobre contaminantes químicos y lactancia materna, grupos de trabajo, de investigación, en este caso la Asociación Española de Pediatría, y agradezco a la Asociación Argentina de Pediatría que nos auspicia en estos encuentros, que han trabajado con eso. Cuando nosotros sacamos a los medios, a la prensa, la campaña Mala Sangre, alguien nos dijo, tanto lío que hicieron con el glifosato y al final no está en ninguno de los análisis que hicieron. Cada sustancia química que entra en el cuerpo sigue distintas vías metabólicas. El glifosato es muy fácil de encontrar y sigue rápidamente el camino urinario. Y lo buscamos en orina humana, y lo encontramos también, no inventamos la pólvora, 2013, Amigos de la Tierra encontró el 43% de las muestras de 18 países europeos positivas para glifosato y para AMPA. Nosotros encontramos presencia de glifosato en orina en el 70% de las muestras y en el 70% de las muestras también AMPA. Pero también en la lluvia están, o sea, pasa un poquito más allá del alambrado, la tercera dimensión que decía. El trabajo de la pampa húmeda, en donde se estudió el tema de la lluvia y encontraron en toda la zona de Peguajó, que es un trabajo muy lindo, fíjense, en el 50% de las muestras 2,4-D, en el casi 40% el glifosato, en muestras de lluvia, en casi el 20% de las muestras. Bueno, ¿para qué seguir? También está en la lluvia. Acá está el trabajo de Damián Marino, que si está por ahí, le agradezco que haya hecho este trabajo porque fue realmente un antes y un después, mostrar que efectivamente también en la lluvia está eso. Pero también
en la placenta, también en la placenta. Si uno busca muy rapidito en bibliografía científica se encuentra el problema de los tóxicos ambientales en la placenta humana. Hay cantidad de trabajos, de publicaciones sobre esto. Realmente, porque la placenta le está pasando al feto los pesticidas que tiene la madre. Y además, como si esto fuera poco, es transgeneracional. Muchos de estos productos producen un efecto tardío en hijos y hasta nietos. Riesgo de leucemia en niños de padres expuestos a pesticidas. En fin, las buenas prácticas agrícolas no pueden evitar las derivas en todas sus formas, las escorrentías, la evaporación, salvo que, bueno, los muchachos deroguen alguna ley de la física, el descontrol en el traslado, en el manejo, los bidones, la permanencia en los vegetales de consumo. Y hablando de la permanencia de los vegetales de consumo, no nos pueden asegurar que no estén en el alimento. Cuando uno va a la verdulería no se encuentra este cartel, en donde en unos tomates están los que tienen clorpirifos y andrini, están más baratos que los que tienen atracina y dimetoato. No. ¿Por qué? Porque si yo voy a la verdulería y veo esto, obviamente voy a comprar del lado en donde dice ecológico, no químico y cancerígeno, pero más barato. Y acá llegamos a un tema muy resbaloso para el cual las buenas prácticas agrícolas no tienen nada que decir. La residualidad de los pesticidas en alimentos de consumo humano. Es el límite máximo recomendado. Ese es un número mágico que nos dice cuánto veneno podemos comer de una sustancia en cada vegetal. ¿De dónde sale o cómo lo dice? La FAO dice que la ingesta diaria admisible de una sustancia química es la cantidad que parece no entrañar riesgo. Nunca había algo tan científico como esta definición de la FAO. La FAO también dice que están revisando las directrices para poder tener estimaciones un poco más realistas. Esto lo dijeron en el año 97. Seguimos con la misma historia. Uno dirá, bueno, pero me lavo la zanahoria, me lavo el tomate. A veces no los podemos sacar de la verdura porque son sistémicos. Fueron puestos en la tierra para que la planta los absorba por sus raíces y se distribuyan a lo largo de toda la planta, inclusive lo que nos vamos a comer. Hay muchos trabajos sobre esto, puse solamente uno, la cantidad de plaguicidas que podemos encontrar hoy en cualquier verdura cultivada con buenas prácticas agrícolas. Pero ahora, ¿acaso usted sabe todo lo que está permitido ponerle a cada uno de los vegetales? Porque uno piensa, bueno, sí, la banana debe tener un fungicida, puede llegar a tener algún, no sé, un acaricida y no sé qué otro sida más. Le voy a mostrar un caso y elegí una fruta que todos comemos prácticamente a diario. Elegí la manzana y busqué todo lo que está habilitado y autorizado para ser aplicado en la manzana y para que deje su residuo alegremente en la manzana que nos estamos comiendo. Y uno diría, bueno, es una pantalla, son como, no sé, 30 cosas, pero no, esto sigue porque está por orden alfabético. Y si ustedes ven todas estas cosas, recién llegamos a la M. En una manzana puedo tener todo esto y a nadie se le mueve un pelo en el ámbito legal porque está autorizado que esté, está permitido que esté. Claro, un productor no le va a poner todo esto al cultivo de manzanas, pero puede ponerle cualquiera de estas cosas en cualquier combinación posible. Ahí está la sinergia y multiplique el menú de posibilidades para cada vegetal que tiene en el plato de comida. Es impresionante. Prepare una ensalada de fruta, prepare una sopa, prepare lo que sea y piense en cada uno de esos productos que tiene en el plato, si no son de origen agroecológico, la cantidad de cosas que usted puede tener. Es una ruleta rusa, porque yo no puedo saber de ninguna manera, salvo que tenga un laboratorio, un cromatógrafo en mi cocina al lado de la heladera y esté todo el tiempo analizando a ver qué tiene. No puedo saber cuántas balas hay en ese tambor. Esos límites máximos recomendados están ignorando más de 20 años de investigaciones. Están ignorando si el que está comiendo es un bebé en formación, si es una persona que tuvo un trasplante de riñón y tiene las defensas bajas, o si es un anciano, o si es un atleta, o si es una embarazada. Pero además, ¿cómo saber cuánto comí hoy? Ese límite máximo recomendado es un número realmente mágico y muy perverso. Las buenas prácticas agrícolas, y ya lo señalaba Graciela, no toman en cuenta la cronicidad de la exposición humana subletal en cada plato de comida, además del agua, además del viento y de las derivas. La
bioacumulación en el cuerpo y en el ambiente, todas esas derivas de las que hablaron, el etiquetado fraudulento, la falta de epidemiología y el efecto deleterio. Los agrónomos se reciben con un diploma y un bidón abajo del brazo. ¿Por qué? Porque sus universidades tienen áreas agronómicas, las más de las veces auspiciadas con sus laboratorios y sus técnicos y sus becas por aquellos que están fabricando estas sustancias. Lo que tiene de bueno todo esto es que sabemos lo que hay que hacer y que hay una posibilidad y que no nos vengan con el famoso dicho de que hay dos bibliotecas, yo tengo una biblioteca, vos tenés otra biblioteca, tirémonos con libros. No, eso es una trampa, no hay dos bibliotecas. Hay claramente dos grupos de información, una producida por aquellos que fabrican, producen o son mercenarios contratados por estas empresas que los tratan de vender, o funcionarios que son amigos de estos funcionarios, de estos mercenarios contratados, que tratan de promover toda la folletería transformada en gran informe, pero jamás pasada por una revista científica con referato. Y por el otro lado tengo a los científicos que se rompen el alma para tratar de conseguir más y más pruebas de estas combinaciones de químicos y sus posibles peligros. No hay dos bibliotecas, hay un gran cúmulo de material que celebra estas sustancias y que dice que nos podemos tomar un vasito de glifosato, y hay, por otro lado, realmente una biblioteca que cuenta la verdad de la milanesa. No hay dos bibliotecas, eso tiene que quedar muy claro. Mario Benedetti dijo una vez, ya ha muerto y lo dijo hace mucho tiempo, pero viene muy bien al caso, que aquí estamos todos, ustedes y nosotros, ante una grieta decididamente profunda, que hay que elegir de qué lado ponemos el pie, para que no nos pase como este señor en la cama, en donde le preguntan qué es peor, si la ignorancia o la indiferencia, y él contesta, no sé, ni me importa. Ante estas cosas que van a nuestro plato de comida, al plato de comida de nuestros hijos, no nos podemos quedar callados, y cada uno desde su espacio tiene que hacer ciudadanía, tiene que conocer, tiene que divulgar, tiene que exigir, tiene que participar, porque podemos cambiar este modelo químico. Este impacto es tan grande el que ha tenido que nos puso realmente al borde de un colapso planetario. Hasta acá llegué, no sé si me fui de tiempo, y gracias por estar ahí del otro lado. ¿Siguen allí? Acá, hola, sí, seguimos acá. Sí, te pasaste, fuiste la que más te pasaste. Perdón. Pero bueno, se ve que es muy difícil controlarlo. Estuvo muy bien el material que compartiste, pero tratamos de que el tiempo esté ecuánimamente disponible. Gracias, Silvana, muchas gracias. Bueno, Eugenia, ¿qué tenemos para las preguntas? Bien, hay un par de preguntas. Sí. ¿Ahí se me escuchan? Bueno, mientras que vos las juntás, déjame decir que quiero recordar que contamos con el apoyo de IPEN, la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes desde México, que nos brinda su plataforma Zoom y de donde nos da su colaboración técnica Fernando Bejarano y Fabián Carballo. Y aquí en Tandil, con el apoyo técnico del doctor Darío Besane y tuya, licenciada Eugenia Adaro. Gracias. Sin ustedes esto no sería posible, ¿verdad? Sí, vamos a las preguntas, Eugenia. Ahí veo que siguen mandando, voy en orden de cómo las fueron haciendo en el momento de las charlas. Bien. Sí, sí. Una de las consultas, que entiendo que eran para Graciela, dice que el SENASA prohíbe el uso del 2,4-D por su extrema volatilidad y por afectar los cultivos sensibles a las distancias menores a 1500 metros. ¿Se tiene en cuenta esta información, en esta información que se debatió, se dijo? Graciela, ¿me dejas aportar? Bueno, a ver. Hola. Sí, lo que se prohíbe por parte del SENASA es las formas más volátiles del 2,4-D. No está prohibido todo el 2,4-D. Eso es lo que yo entiendo. Pero de todos modos, es una cosa que podríamos revisar. ¿Vos te acordás, Graciela, cómo es esto?
No, el 2,4-D está permitido. Repito, es un Entiendo que producto sí, hay un montón de clasificado. formulados en el listado del SENASA. Sí, sí, hay muchos. Yo estuve revisando todo el listado de SENASA y cada uno de estos productos tiene más de 300, más de 200, dependiendo del producto, marcas que lo venden y están permitidos. Sí, aquí Y hay un ahora yo voy a comentario de compartir Damián Marino, un que sitio. dice que regula solo el 2,4 éster y es libre las especies de sales del 2,4-D. Exacto. Hay una página del SENASA desde donde se puede acceder al listado de todos los formulados. Es un archivo que se puede ordenar por columnas. Ahora lo voy a compartir. Es una Y ahí planilla aparecen Excel. todos. ¿Cómo? Es un una Excel, planilla sí. Excel. Sí, sí, tal cual. Ahí lo comparto para todos. Un segundito. Acá está. Ese sitio que acabo de subir, ¿sí? Tiene el registro, la lista de todos los productos, los formulados registrados por el SENASA, clasificados, digamos, no están ordenados, pero si uno quiere, puede, por ejemplo, ordenar por todo el glifosato, por todo el clorpirifos, por toda la antracina. Entonces ahí uno se da cuenta. Y ahí uno ve, por ejemplo, que hay glifosato, formulados de glifosato que pueden ser clase 3 o clase 4. Y uno puede ver ahí que el clorpirifos puede ser clase 1, B, clase 2, clase 3 o clase 4, porque depende de cómo se presenta el formulado. Porque recordemos que la clasificación toxicológica del SENASA es sobre los formulados que se comercializan, no es ni sobre el principio activo, ni por supuesto sobre los caldos de aplicación, lo cual amerita otra charla, toda otra discusión. Sí. No sé si está respondida la pregunta. Eugenia. Bien, sigo leyendo las preguntas que van haciendo. Sí, por supuesto. Una de las preguntas durante la exposición de Graciela fue si está estudiado, si revirtiendo la alimentación y la exposición, el cuerpo humano tiene la capacidad de regenerarse y autocurarse de lo que serían las aplicaciones. Yo creo que esa respuesta la tendría que dar un médico. Tengo entendido que en algunos casos se puede, en otros casos no, pero yo no tengo el conocimiento médico como para poder responderlo. Sí, están los estudios de la Universidad de Río Cuarto, pero seguramente a ello van a hacer referencias en la charla que vamos a tener el 3 de marzo, el miércoles, a partir de las 19 horas como hoy, donde se van a señalar los aspectos vinculados a agroquímicos y salud, ¿verdad? Hoy trabajamos... Sí, el trabajo... perdón. Sí, el trabajo de la Universidad más de Río Cuarto está referido a los efectos genotóxicos, efectos en el ADN de los chicos de las escuelas rurales. Claro, y lo que dice ese trabajo, que el cuerpo de los chicos tiene capacidad de revertir los daños genéticos. Pero si otra vez se vuelven a estar sometidos a una deriva de un plaguicida, otra vez se genera el daño genético, otra vez se revierte el daño y otra vez vuelven a padecer las aplicaciones. Y llega un momento en que el cuerpo pierde la capacidad de revertir el daño. Pero seguramente hay otras situaciones que son distintas, que es mucho mejor que den cuenta de ellas los profesionales de la salud. Eugenia. Bien, buenísimo. Por otro lado, mientras estaba la exposición de Silvana, yo entiendo que la respuesta a esta pregunta se fue respondiendo a lo largo de la exposición, pero por las dudas la voy a leer por si quedó alguna duda. Yo lo único que me pregunto es cuál sería la solución, sobre todo sabiendo que los agroquímicos son necesarios para una fruta o vegetal saludable, ya que es la forma de combatir las plagas y sobre todo que es un mundo globalizado. ¿Cuál sería la solución?
Bueno, la agroecología te muestra, no sé quién es la persona que ha hecho la pregunta, pero te muestra de que es absolutamente posible, viable, sano y acertado y urgente reconvertir a un modelo agroecológico y que podés tener de todas maneras excelentes frutas y verduras con una producción agroecológica. Realmente es parte de esa media biblioteca falsa que ha intentado establecer de que solamente vas a tener todas frutas picadas y horribles y vas a poder producir 10 plantitas de tomate nada más si no aplicas químicos, y eso es una mentira. Así que la agroecología está mostrando el camino en producciones incluso extensivas, es fantástico. Hay que empezar a mirar por ese lado y ahí vas a encontrar un montón de respuestas. Sí, ahí he visto en el listado de la gente que está participando a Santiago Sarandón, que además de ser un excelente docente universitario y extensionista en temas agroecológicos, es presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Y él participó activamente en los convenios que realizó la sociedad junto con la FAO. Y la FAO reconoce a la agroecología como un cambio hacia el que hay que ir necesariamente, ¿no? Es decir, la agroecología, no la agroecología porque la agroecología es una ciencia, pero sí hacia las producciones agroecológicas que basan su sistema productivo en procesos que están vinculados con el conocimiento de la agroecología. Eugenia. Sí, perdón, estoy leyendo, entonces voy un poco tarde. Claro. Una de las preguntas que también se hizo durante las charlas fue si las escuelas rurales de Tandil cuentan con alguna distancia de exclusión. Bien, Sí, hay una ordenanza municipal que protege a las escuelas con 150 metros de exclusión de aplicación en su entorno. Pero lamentablemente ya hemos visto, como ha comentado Silvia Gómez y Pablo Orcajo, que eso no se cumple, no hay control, y hemos visto que los cultivos llegan hasta el alambrado mismo, hasta el borde del predio de la escuela. Sí, acá me dice Damián Marino, participa, dice, es cierto, solamente se regula el 2,4-D éster, que es regulado y libre y libera las especies de sales de 2,4-D. Claro, el 2,4-D éster es una forma química de 2,4-D que es muy volátil, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que el 2,4-D no se pueda aplicar con otros formulados, con otra fórmula química en otros formulados. Gracias, Damián. Claudio, disculpa, hay una persona que levantó la mano, avísame si querés después que le permita el micrófono. Dice qué es lo que quiere. ¿Quién es? Gerardo Núñez. Sí, sí, dale. Sí, Gerardo. ya está. Sí. Gerardo, hola. Hola, Gerardo, estás muteado. Ahí estás. Gerardo, por favor, presentate. Hola. Bueno, tiene el micrófono habilitado, pero no se lo escucha. Seguí, Eugenia, sino con la siguiente pregunta. Bien. Una persona comenta en el chat también que es una pequeña productora agroecológica de cítricos en Tucumán, donde se puede denunciar a nivel nacional las aplicaciones de agrotóxicos de mis vecinos que no respetan ni siquiera los 100 metros. Hacen sus aplicaciones a 10 metros de nuestro campo. Bueno, a ver, veamos. No hay regulaciones nacionales de aplicación de distancias de aplicación de plaguicidas. Eso no existe. Ni siquiera la provincia de Buenos Aires tiene. La regulación
de la normativa de la provincia solamente fija 2.000 metros libres de aplicación aérea de los centros urbanos, pero terrestre no hay. Eso depende de las normativas locales, es decir, de las ordenanzas locales. Por ejemplo, aquí en Tandil, como decía muy bien Graciela, se fijan 150 metros libres de aplicación alrededor de las escuelas, de los centros de salud y de los establecimientos productores de alimentos. Pero clase 3 y clase 4 se pueden aplicar en todos los espacios verdes, públicos y privados de Tandil, por ejemplo, sin restricciones de distancia, del otro lado de la medianera. Esa aplicación que denunciaba al principio Pablo Orcajo alrededor de la pileta de Tandil, no incumplía la norma, tal vez incumplía alguna orden administrativa, pero no la ordenanza vigente. ¿Por qué? Porque el pasto que está alrededor de la pileta de Tandil es un espacio verde, ya sea público o privado. También los jardines de las escuelas son espacios verdes públicos o privados. Y ahí se pueden aplicar todos los plaguicidas clasificados como clase 3 y clase 4. Entonces no depende de un organismo nacional, sino que depende de ordenanzas locales. Es posible que se esté cometiendo un delito federal, entonces ahí haya que hacer una denuncia ante un fiscal federal, pero eso es otra cuestión. Eso es mucho más complejo. Tendríamos que hacer otra charla para explicar todo lo que pasa en ese caso. Claudia, hay otra persona, Sebastián Alancay Díaz, que pide la palabra. ¿Cómo no? Adelante. Que primero se presenten, por favor. Gerardo Núñez, lamentablemente no te pudimos escuchar y estás muteado, no sé por qué. Hola, hola. Te escuchamos. Sí, Sebastián. ¿Quién sos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Sebastián, soy ex aplicador, pertenezco a Fuerza Ecológica de Lobos. Quería hacer un par de preguntas teniendo en cuenta el principio de precautorio, ¿no? Y sabiendo que Perdón, Sebastián, un minuto. No se le puede habilitar cámara, ¿verdad? Lo puedo... tengo la luz apagada, pará. Lo habilito como panelista para que pueda verse la cámara. ¿Estás de acuerdo, Sebastián? Gracias, Darío. Sí, dale. Ahí en un segundito vas a tener habilitada la cámara. ¿Me pueden ver ahí? Todavía no. No sé si se conecta a la cámara, porque a mí no me... Bueno, no importa. Anda comentándonos, por favor. Bueno, teniendo en cuenta de que este año, por lo que se dice, SENASA establece la prohibición de paraquat, ¿no? Este herbicida que se volvió a utilizar por la resistencia de los cultivos al glifosato, por negligencia del modelo, ¿no? Se utilizan, bueno, esta clase de productos que son de banda amarilla en Argentina, en otros países son de banda roja. Y ya que toco el tema del glufosinato de amonio, les consulto si tienen pensado hacer algún otro estudio de campo tratando de buscar ya sea glufosinato o alguno de los metabolitos. Teniendo en cuenta básicamente, a ver, la pregunta sería en dos partes, ¿no? Si se prohíbe el paraquat, si lo van a controlar de que no se use mediante los residuos, y de empezar a usarse, como se prevé, el glufosinato de amonio en manera extensiva, al igual que el glifosato, si lo van a empezar a rastrear, ¿no? Teniendo en cuenta lo genotóxico del producto, y que las semillas, por ejemplo, la HB4 viene preparada para una resistencia de 16 litros. Esto nos habla de que se va a utilizar de manera extensiva, intensiva y, bueno, descontrolada. ¿Estás hablando de la semilla de trigo? Sí, HB4 de trigo, bueno, también se utiliza en maíz. Sí. Trigo, sí, el maíz, tema, hay muchas, Sebastián, en primer lugar quiero darte la bienvenida. Nosotros sabemos que el cambio que hiciste vos
de pasar de ser aplicador a tomar conciencia del daño que esto produce, y te quiero expresar mi reconocimiento y de otros compañeros de BIOS que me están mandando mensajes en este sentido. En segundo lugar, vos sabés que siempre nos suelen hacer estas preguntas y se los decimos a los médicos también que nos están escuchando. ¿Van a hacer otro estudio para ta? Nosotros los estudios de esto que hacemos, los hacemos a pulmón. BIOS es una organización pequeña y desde las unidades académicas de la universidad donde hicieron estos estudios, hubo que hacer un esfuerzo muy grande para realizarlo. Estaría muy bueno que estos estudios de detección se hagan. Por ejemplo, como comentábamos recién, Damián Marino realizó estudios de detección en un montón de matrices. En estos momentos te confieso que estamos más abocados a tratar de hacer estudios de características epidemiológicas. Es decir, para decir muy rápidamente, por ejemplo, chicos autistas. ¿Hay diferencia en la cantidad o en la presencia de los chicos autistas que están en los centros urbanos a los que están en el campo? Como me dijo en su momento muy desencajado un chofer de un remis que me estaba llevando en un viaje, porque él llevaba a los chicos autistas de las familias rurales a Buenos Aires para que las trataran, ¿no? Porque lo contrataba el gremio. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia en impacto de enfermedades vinculadas a los plaguicidas en un territorio, en una población pequeña que esté rodeado de campos de agricultura y otro que esté rodeado de ganadería, que tenga más o menos las mismas características? ¿No? ¿Por qué? Porque siguen negando las relaciones de asociación. Relaciones de causalidad es muy difícil de establecer, Sebastián. ¿Por qué? Porque los plaguicidas no tienen estrías. No es que uno puede decir que el linfoma no Hodgkin que tiene el vecino del campo es provocado por la aplicación de glifosato de ese campo. Porque nosotros mismos estamos diciendo que los plaguicidas derivan un montón, ¿no? Y que se puede argumentar que ese glifosato se lo agarró viajando a otro lado o vino de otro lado, ¿no? Pero claramente hay relaciones de asociación. Y esas relaciones de asociación articuladas con el principio precautorio es lo que tenemos que hacer valer. Pero bueno, hacemos, Sebastián, lo que podemos, ¿no? Sí, otra cosa de lo que yo personalmente soy muy crítico es en lo que es por experiencia propia, ¿no? Porque yo he hecho mediciones de deriva con las tarjetas hidrosensibles, y es muchas veces lo que hace la tarjeta hidrosensible, mide, bueno, la gota pesada que cae a una distancia preestablecida, ¿no? Yo quiero, bueno, comprobar de que tengo una deriva de 40 metros, ¿no? Yo no, voy a tratar de acomodar la tarjeta hidrosensible en una posición donde me dé positivo. Pero, por ejemplo, he visto casos de muestreos y de análisis donde incluso las tarjetas las ponen de espalda al viento, o no se tiene en cuenta mucho, es la acción de la pastilla al momento de fumigar no genera una gota homogénea en todo la pastilla no es el pico por donde sale el producto. Sí. Ya viene de fábrica preestablecido que la gota que va a salir de ese pico en el centro va a tener un diámetro medido en micrones, por ejemplo 200 micrones. Pero por el efecto hídrico de la presión del agua, está comprobado que la gota en los bordes externos, ¿no?, de la pastilla puede tener 2 o 3 veces menos diámetro. ¿Se entiende? Entonces gotas más finas deriva mucho más. Y la gota más fina, muchas veces la tarjeta, por ser tan fina, no la detecta. Claro, pero sí podemos establecer que se derivó por el olor. Entonces, algo que a mí, en lo personal, a nosotros nos preocupa mucho es el diseño de los agroquímicos sin olor. Lo que están haciendo es tratar de ocultar la deriva tan fina que es perceptible solamente por el olfato, no por la tarjeta o
por cuestión visual, ¿no? Sino que ya directamente el vecino, el alumno o cualquier persona, porque incluso a mí me pasa, que si yo voy o estoy pasando cerca de un cultivo con 2,4-D sin olor, no lo voy a detectar. Por supuesto. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto, pero quizás lo que... además fíjate, Sebastián, que en las jornadas, cosa que no tuvimos tiempo de decir, ¿no? Pero en las jornadas de buenas prácticas agrícolas que hace CASAFE, ponen aplicadores terrestres y aéreos de última generación, que no representan el parque de maquinaria que está realmente en el campo, ¿no? Y además te dicen que hay que regular las pastillas por lo menos una vez por año. Y eso es mentira, porque en la primera aplicación, si el equipo no es nuevo, en la primera aplicación esas pastillas, esos picos aplicadores se desregularon, ¿no? Entonces, cada vez que aplicaste, una vez por día, si aplicás todos los días, el aplicador tendría que regular las pastillas y lo tendría que hacer un técnico al que le tiene que pagar, y que además le hace perder tiempo. Y no es así. En el territorio no es así. Por supuesto que no. Yo, en lo personal, lo que creo es que no está, hay mucha desinformación técnica, y mientras más desinformación técnica, el aplicador, el que está arriba de la máquina, acepta las órdenes sin cuestionar. Mientras menos sepa, no solamente la persona perjudicada, sino el que toma las decisiones, va a hacer el trabajo sin cuestionar. Básicamente, nosotros estamos observando también en nuestra localidad máquinas que, por ejemplo, en las exposiciones te ponen una máquina de 300, 400 mil dólares de última generación, con dosificación variable, sistema de dosificación inteligente, y cuando yo observo las máquinas que andan acá, tienen 20 años, como decís vos, Claudio. Son maquinaria obsoleta, con el botalón delantero, que eso tendría que estar prohibido, porque yo ando en una máquina de esa y se filtra todo el producto dentro de la cabina, y es tremendamente perjudicial. O sea, lo que te pinta el modelo es la última tecnología y las buenas prácticas agrícolas. Lo que argumenta es que se invierte en tecnología para poder hacer un trabajo eficiente. Pero no es así, porque si tenemos bien en claro el contexto de lo que es inversión, son en dólares, y un juego de pastillas de un botalón de 25 metros, estamos hablando arriba de 70 pastillas, entre $400 por unidad, y tiene una vida útil de 10.000 hectáreas, cada pastilla. Entonces, imagínense que a ritmo de trabajo, 10.000 hectáreas es más o menos lo que haces en un mes. Si ustedes conocen algún dueño de una máquina o algún aplicador que pueda hacer una inversión en dólares tan grande, una vez por cada mes o mes y medio, lo invito a que lo sumen a la charla, porque en lo personal es. Entonces, con esto ya cierro y libero, porque quizás estoy ocupando mucho lugar. Tenemos que ser muy críticos y a ver, en el sentido de que lo que intenta hacer el modelo es producir ahorrando dinero, para sacar un margen de ganancia más grande. Y muchas veces ahorrar dinero significa recurrir a productos que tienen un espectro más grande, o sea que son mucho más fuertes, más tóxicos, y a bajar los costos en cuanto a tecnología, en cuanto a seguridad, en cuanto a qué sé yo, a cursos de seguridad y higiene de los aplicadores, a personas que quizás no están capacitadas, pero dentro de su desconocimiento siempre dicen que sí. Cuando se habla de la capacidad de los aplicadores, yo tenía un compañero de trabajo que no sabía leer ni escribir. Firmaba con una cruz. Y se bajó la máquina en el año 2019. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, sí, un solo comentario, ¿no? Yo creo que además la intencionalidad principal del modelo, como lo reconoció algún técnico de APRESIT inclusive, es que los productores compren la mayor cantidad de plaguicidas posibles, ¿no? No es solamente la ganancia del productor, sino la ganancia de las empresas que producen los plaguicidas. Bueno, me dice Darío que estamos pasados de tiempo. ¿Hay alguna pregunta muy significativa más, Eugenia?
Hola, Eugenia. Queda una pregunta nomás, que creo que es relativamente corta, y después sí hay muchas experiencias de gente que está tratando de hacer denuncias porque los fumigan y nadie les da una respuesta, básicamente. Bueno, Pero la yo te pido, pregunta... sí, yo te pido un favor. Para esta gente, para que no se quede sin respuesta, dejales por favor mi correo electrónico y que se comuniquen por ahí a ver si los podemos orientar. Depende de qué tipo de denuncia se trate, porque ahora no tenemos tiempo de tratar el tema. Y además no Buenísimo. era el objetivo, ¿verdad?, de la reunión. Pero decí la pregunta esta que vos decías, por favor, y acordate de colgar la dirección de correo electrónico. Una de las preguntas es que querían saber si existen cargas impositivas sobre el uso de agrotóxicos y si puede ser esta una vía para desalentar el uso de las sustancias. ¿Se puede regular de algún modo la venta? Sí, claro, sería excelente que hubiera cargas impositivas sobre el uso de plaguicidas para desalentarlo, cosa que no existe hoy. No existe ninguna carga impositiva más allá de las habituales en la comercialización. Y por el otro lado, estaría muy bueno que se degrave impositivamente las producciones agroecológicas. ¿Por qué? Porque las producciones agroecológicas hay un montón de daños que evitan o directamente no generan, y un montón de beneficios que sí promueven. Entonces estaría muy bien que hubiera desgravaciones impositivas sobre las producciones agroecológicas. Pero esto, por el momento, salvo en algún partido como creo que es Guaminí, no existe. Claudio, si te parece, para sí. cerrar, hay una persona más con la mano levantada y con eso vamos cerrando. Le doy el audio. Muy bien. Hola, Campovita, no sé si... Ahí está. Sí. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Quién sos? Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Verónica Meyugora. Soy productora. Muchas gracias. Soy productora agroecológica en la provincia de Tucumán. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bien. Perfecto. Bueno, soy productora citrícola, pequeña productora agroecológica. Y quería hacer un comentario respecto a quien hablaba de cómo se puede producir de otra manera sin el paquete de los agrotóxicos. En Tucumán hay 52.000 hectáreas de citrus, digamos, bajo un trabajo, diríamos, tradicional, ¿no es cierto? Y solamente somos aproximadamente unas 800 hectáreas que trabajamos de forma agroecológica, biodinámica o orgánica, ¿no es cierto? Creo que basta mirar un poco todo lo que pasa en nuestro país. Recién acaban de nombrar Guaminí. En Guaminí hay 4.000 hectáreas agroecológicas, pero están nucleadas bajo algo que se llama RENAMA. Y ahí hay 80.000 hectáreas que son ejemplo de producción agroecológica. ¿En Guaminí 80.000 hectáreas? No, en Guaminí hay 4.000. Bien. Pero Guaminí, digamos, forma parte de la RENAMA, que son 80.000 hectáreas en producción agroecológica. Luego, dentro de ABDA, Asociación para la Agricultura Biodinámica de Argentina,
no tengo el dato, pero somos muchos los productores que estamos produciendo o estamos en transición hacia la biodinámica en todo el país. Y luego, por ejemplo, está la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son 15.000 familias en todo el país, y en Buenos Aires hay ya 250 hectáreas que están produciendo agroecológicamente. Yo creo que hay que animarse, juntarse con aquellas personas que van por este camino, y quiero transmitir el mensaje de que sí es posible. Es posible, en primer lugar, porque nos da soberanía alimentaria, no depender de un costo productivo dolarificado, hace que podamos subsistir, que podamos vivir de esta actividad, porque no se puede producir a costo dólar y vender a costo peso. Es inviable, o sea, este modelo, este paquete con todo lo que estaban nombrando, los mosquitos y los agrotóxicos y las semillas modificadas genéticamente, les viene muy bien a los que hacen estos pools gigantes de producción, ¿no es cierto? Pero para los pequeños productores, que somos los que producimos el 60% del alimento en Argentina, no tan solo no nos beneficia, sino que nos lleva a la desaparición. Entonces, bueno, yo quiero agradecer por este espacio tan importante y desde ya les digo que muchísimas gracias. Y es una gran alegría escucharlos desde este norte. Un cariño para todos ustedes. Gracias, muchas gracias por tu participación. Se te ve muy bien en la foto, muy bien acompañada, y excelente los cajones que están atrás de ustedes, los cajones de fruta. Gracias. Bueno, gente, quiero recordarles que la segunda de estas jornadas es sobre plaguicidas, daños a la salud, ¿verdad? Ocurrirá el miércoles que viene, 3 de marzo, también a las 19 horas. Contaremos con las exposiciones de la doctora Cristina Rondoletti, de aquí de Tandil, del doctor Horacio Lucero, desde Resistencia Chaco, que ya estuvo participando con nosotros en unas jornadas aquí en Tandil hace un año, y de las doctoras María Gracia Caletti y Marisa Gaioli, ambas integrantes del Comité Nacional de Salud Infantil y Ambiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Más detalles sobre las exposiciones y los temas que expondrán están en el programa de la jornada. Habrá también al final un espacio para preguntas y debates, y si no queda nada pendiente, Darío, ¿estamos para cerrar? Sí. Sí. Corto la grabación. Bueno, para todos los que están escuchando. Una vez que preparemos el video, después lo va a subir Claudio, lo vamos a subir a la página de YouTube, al canal de YouTube de BIOS, y estará el link en la página de BIOS, que va a ser más fácil encontrarlo por ese lado. Bueno, muchísimas gracias por la participación, tanto como panelistas, como asistentes y en el debate. Nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Que tengan una excelente semana.